Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de por qué se estancan los atletas intermedios, qué son las cosas que te frenan cuando ya tenés varios años de experiencia para seguir progresando y que te comen la cabeza y que no sabes qué tocar, si el entrenamiento, si la dieta, para seguir mejorando. Pero antes que eso, quiero saludar a mis compañeros. Vamos a comenzar con Facu. ¿Cómo estás, Facu, querido? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo, Tranqui. cómo estás después de comer tanto en la Peak Week? Bien, bien, bien. Cayeron bien esos carbos. La verdad que el físico cambió un montón, muy contento. Las visuales mejoraron. Le dimos vida al físico, que es lo importante, y ahora bajamos un poco. Volvemos a la normalidad. Sí. A la triste realidad. ¿Y la energía cómo Igual, está? igual. ¿Cómo está la energía después de eso? Voy volando. Chill. Sí, por lo menos siempre el primer día después de la carga estás todo de 10, pero después, bueno, los otros días capaz son un poco más complicados. Sí, sí, sí. A mí me pasó. Me pegó fuerte el Te mal. dijo Emma. Bien, Frank, ¿cómo estás? El campeón de IPA, Tallanta. Bien, bien. Aquí celebrando este primer podcast ya como culturista y no como lo que podía pasar, sino que ya como algo que pasó. Así que muy contento, muy feliz. Algo bajón, sí, como le decía Facu recién. Va a pasar de las calorías de Peak Week Murió. a las calorías que estamos ahora me pegó un poco duro, pero bien, bien, contento. Contento y ansioso por lo que se viene. Antes de seguir, queremos responder la pregunta del último podcast y es, el debut fue como lo esperabas, porque en el último podcast charlamos de que tenías miedo, tenías expectativa de si tenías un físico competitivo y demás, y que querías dar la talla más allá del resultado. ¿Sentís Sí. que has podido cumplir con ese objetivo principal que tenías? Sí, sí, de hecho, yo en el podcast lo que dije fue así calcado, que tenía mucha ambición de querer ganar mi talla. Y bueno, pasó. Así que realmente contento porque se cumplió. Tenía ese bichito ahí secundario de ver qué tal el overall, pero bueno, el overall al final no se dio de la manera que quería. Yo quería un segundo puesto en ese overall, a decir verdad, pero al final los jueces determinaron que el tercer puesto era para mí. Así que bueno, no pasa nada. Hay que afinar el tinte. Pequeños detalles que vamos a mejorar ahora para animar un poco el tinte, la presentación tal vez, pero nada, detalles finos para adelante. Así bueno, ya somos dos y ya dentro de poco vamos a ser tres culturistas que el Facu también debuta en, en 10 días, en 8 Siete días. días. Ocho días y sí, sí, nada. Bien, vamos a empezar a introducirnos en el episodio de hoy. Como les dije, la idea es charlar acerca de por qué los atletas intermedios se estancan y llega un momento en donde dejan de dar resultados y qué es lo que hace que esas personas empiecen a buscar a un entrenador. En los comienzos, la mayoría empezamos a entrenar solos, autodidacta o con alguna ayuda de algún amigo o colega o algún entrenador, pero generalmente no suele ser alguien o súper capacitado. Generalmente uno empieza sin tantas ambiciones, simplemente con el hecho de mejorar un poco. Y a lo primero, si uno hace más o menos las cosas bien y tiene consistencia, empieza a ver resultados. Generalmente en la masa muscular, pensando en el largo plazo, pero bueno, se empieza a ver mejor. Pero llega un momento, siempre, a todas las personas, a veces antes, a veces después, depende de que también están haciendo las cosas, que se estancan y no pueden avanzar. Y ahí empieza un poco el rompecabezas. Bueno, ¿qué estoy fallando? Estoy fallando el entrenamiento, estoy fallando la nutrición, pero si estoy comiendo saludable, pero si estoy entrenando 5 veces a la semana, tendré que cambiar la rutina, tendré que cambiar la nutrición. Así que esa duda a todos los que llevamos años entrenando nos ha pasado, salvo que trabajemos con alguien que nos guíe en el camino. Pero Mm. todos los que hemos trabajado con alguien, generalmente hemos llegado antes a ese punto de estancamiento, que es un poco lo que nos motiva a buscar
ayuda a alguien que ya pasó por eso, que tenga el conocimiento técnico, teórico, pero también práctico, y bueno, que nos ayude a avanzar. Así que bueno, vamos a hablar primero sobre los errores de entrenamiento. No sé si le quiero dar la palabra a Fran o Facu, el que quiera hablar primero de qué pasa con la carga de entrenamiento, el volumen, la intensidad, la técnica, por qué la gente no ve resultados y por qué sería más o menos ahí donde uno tendría que mirar primero. Bueno, mira, la verdad voy a partir hablando yo poco. Mira, yo he visto, evidentemente hay muchas formas de equivocarse y hay muchas formas de hacer mal las cosas. Algunos obviamente no tienen buena técnica, otros, bueno, y eso pasa muchísimo. Algunos, por ejemplo, bueno, existen muchas formas de cagarla. Y básicamente una de las formas más comunes que he visto es la abundancia de este famoso llamado volumen basura dentro de las rutinas. Y eso es porque muchas veces no monitorizamos o no se monitoriza bien el grado de esfuerzo al que estamos llegando a los ejercicios y se hacen muchas series que se les denomina basura porque no alcanzan este grado de esfuerzo que tiene esta proximidad al fallo. Y es porque obviamente las personas no tienen las herramientas o la práctica o la experiencia para poder en el fondo determinar qué es lo que es realmente estar al fallo. Muchas veces también es por otras razones secundarias, por ejemplo la técnica, que como la técnica está mala, empiezan a compensar con todo y el grupo muscular objetivo de ese ejercicio no logra llegar al grado de esfuerzo que queremos. Por ejemplo, estamos haciendo un remo y empezamos a retorcernos, a rotar la columna, a hacer hiperextensiones hacia atrás y el dorsal finalmente nunca alcanza el grado de esfuerzo que queremos. Entonces, pueden ser múltiples las razones, pero no alcanzar esos grados de esfuerzo hace que nuestra rutina tenga mucho, como que aparenta ser un volumen adecuado, pero realmente no lo está haciendo. Y eso es lo que he visto mucha de la gente que también ha acudido a mí, por ejemplo, buscando dar este paso. Y yo, haciendo memoria, un poco lo que me pasó cuando acudí a ti también en algún momento, fue un poco eso. O sea, yo por otras razones, yo, a pesar de que dentro de todo yo diría que tenía decente técnica en algunas cosas, pero igual esas cosas no progresaban porque, por ejemplo, yo tenía muchas molestias articulares de codo, esto, lo otro, y eso me frenaba de llegar al grado de esfuerzo al que tenía que llegar. Y finalmente cuando logré hacer eso y dar el paso, fue cuando las cosas empezaron. ¿Cómo de tu enfoque, más allá de que lo abordamos juntos, pero bueno, para que le cuentes un poco a los oyentes, ¿qué, qué abordamos, qué punto para que vos puedas entrenar sin molestias? O sea, cómo fue el proceso de... Pero nunca dejas, o sea, vos llegaste con molestias y nosotros seguimos entrenando. Y Sí. seguimos evolucionando y se empezaron a ir las molestias entrenando de manera inteligente, pero bueno, qué variables tocamos y que te permitieron seguir progresando a pesar de eso? Bueno, en ese punto yo creo que una de las cosas que me beneficiaron mucho, evidentemente, fue tu experiencia con público, porque tú tenías ideas un poquito más concisas y prácticas, porque lo habías observado en diferentes personas, acerca de los volúmenes de entrenamiento como adecuados que debería manejar más o menos una persona que se encontraba aproximadamente en mi nivel de experiencia. Entonces, comparado con los volúmenes de entrenamiento a los que yo aspiraba a manejar, porque obviamente siempre estamos con esta idea, cualquier persona que lea un poquito más del tema va a tender a caer en este error de buscar el máximo volumen del cual me puedo recuperar para óptimas ganancias. Entonces, al buscar eso, terminamos sobreentrenando, ¿no? Y nos generamos un montón de problemas. Y claro, es muy distinto buscar el volumen máximo recuperable que buscar el volumen que nos entrega la progresión o el ritmo de progresión óptimo. Es diferente. Entonces, un poco eso fue el error que cometía ¿Y yo cuántas series actualmente. a cuántas series pasaste? O sea, ¿tenías molestia de pecho sobre todo y de hombro? ¿De cuántas Claro, series a cuántas series bajaste? en pectoral fue una locura. Yo llegué a meter 15 series semanales, repartidas en una frecuencia 3 en donde, bueno, si voy ahí dando más problemas que tenía mi rutina, era de que básicamente eran los mismos ejercicios, que preses inclinados y planos, con alguna que otra apertura, en donde básicamente lo repetía 3 veces a la semana.
Eran 6, 6 y 3 series, si no me equivoco, que metía esos 3 días a la semana. Y pasé contigo a hacer aproximadamente 6 series semanales de pectoral. Y bueno, las cosas que me empecé a recuperar mucho mejor y empecé a poder dar el 100% en cada sesión. Y eso fue uno de los principales cambios que noté. Y lo otro, el principal grupo muscular que cambió, la verdad, en nuestro trabajo juntos, yo diría que entre el hombro y el brazo no sabría elegir, pero el brazo, Yo iría por el brazo, sin duda. Porque el hombro mejoró, sin duda, y está muy bien. Pero después de ver la foto de la competencia cargado, fue como, wow. Fue como, sí, Cambió eso. demasiado. era, era grande, bombeado, cargado, rayos. Sí, sí, Lindo, linda sí. sensación. Y la cosa es que el brazo también, o sea, yo manejaba volúmenes cercanos a las 10 series semanales, Sí, donde de hacía bíceps y tríceps haciendo, sin contar indirectas de empuje y tracciones. sin contar indirecta, sí. Y contigo pasamos a manejar, creo que al principio, en el primer mesociclo fueron 6 y bueno, fue mucho mejor, mucho mejor. Al principio siempre tenía como ciertas recaídas de molestias articulares, pero ya yo sabía manejarlo un poco. De repente tenía que bajar un poquito el ritmo una semana, otra, y me fui acoplando de a poco. De hecho, nosotros igual tuvimos ahí como de repente alguna o alguna que otra molestia articular y todo, pero nos seguimos, fuimos buscando esos grados de esfuerzo más altos y claro, al final era un tema de demasiado volumen a intensidades inadecuadas que generaban evidentemente problemas. Y los empujes, que era donde sí alcanzaba las intensidades adecuadas, digámoslo así, me quedaba abajo de repente, iba al fallo. Esas 15 series me terminaron contracturando y terminé con una leve distensión muscular. O sea, fue todo un tema ahí que reestructurar esto ayuda a optimizar variables. Y trabajar con gente, ver lo que va resultando, lo que trabaja con lo que funciona con uno, lo que trabaja con A, B, C y D, pues te va dando esa idea de más o menos con cuánto es adecuado comenzar evaluando el volumen de entrenamiento. Y algo que también he visto con mi asesorado, o sea, me llegan chicos que incluso pueden llegar a tener técnicas perfectas, perfectas. O sea, hace poco me llegó un chico que tiene muy buena técnica, o sea, muy buena control de excéntrico, etcétera, buen tempo, todo, pero, pero se nos queda un poco en la intensidad que le mete a cada serie. Entonces, y claro, el mejor grupo muscular que tiene es la espalda, y es donde puede llegar a la intensidad un poco más alta. Pero el resto de grupos musculares, por ejemplo, brazo, hombro, se nos queda un poquito, se nos queda un poco. Entonces, yo diría que la mayoría de los errores es como que nos llevan a esto que yo dije en un principio. Pero claro, hay variedad de razones de por qué podemos Sí, sí, caer en esto. ahí el síntoma sería que terminamos cayendo en hacer más y más y más, que creemos que eso nos va a ayudar a seguir progresando, y tenemos un montón de otros errores de base que no estamos tocando y que eso hace que nos lesionemos, molestias, etcétera. Mm. Total. Facu, Es- qué errores en el entrenamiento encontrás vos con tus asesorados o que has cometido vos en tus pasados que te han hecho estancarte o que no, en su momento no sabías cómo resolverlo y que te estaban frenando? Mira, el primer error y el más importante es, como dijo Fran, el volumen de entrenamiento, pero siento que esto pasa y pasó y va a seguir pasando, primero por los monitores de gimnasios y los profesores que ¿viste? Siempre son de poner series o rutinas con series tan altas, ¿sí? Meten capaz volumen de entrenamiento, cuando Franco dijo 15 series semanales me pareció poco, porque realmente si vamos al promedio digo que la mayoría de la gente está rondando las 20 a 24 series semanales por lo menos por pectoral 20 y después 20 20 puede pasar, sin dudas. sí, y son tres ejercicios de tres series y uno de cuatro y dos de tres. O sea, es lo más básico que podemos encontrar, digamos. Una Y brutalidad. siento que el buscar el más, o sea, buscar siempre mejorar, pero en cuanto a volumen es un grave error donde más se tendrá que buscar mejorar siempre es en intensidad. O sea, vos tenés que buscar un mínimo volumen recuperable, o sea, como dice Fran, 6 8 10 series por grupo muscular, y de ahí si uno se queda corto, ve que se recupera bien, pero esa volando, ir sumando a poco. Sí, pero el volumen de entrenamiento es
sin duda, bueno, y claramente cosas técnicas y la intensidad, como también la nombró antes, son factores clave, pero el volumen de entrenamiento es lo que por lo menos más se ve. Con la intensidad con tus asesorados, ¿cómo lo ves cuando llegan a vos? ¿Está, está baja? ¿Es algo que le das mucha importancia? Sí, 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 sí. Trato de poner el foco donde se ven todos los hombres, en el 90, hombres y mujeres también, pero en pierna nadie, no hay una persona que me llegue que entrene verdaderamente intenso pierna. Eso ya por arrancar. Sí, es Después, muy, bueno, muy difícil claro, tolerar esa incomodidad, es muy difícil. sí, Y cuando uno lo ve, lo empieza a ver de afuera, o sea, se graba, se da cuenta que le falta, pero cuando uno no tiene tanta experiencia adentro parece que cuando está abajo del peso sí, no, que se está muriendo. muriendo. Sí, 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 exactamente. Pero después, la mayoría bueno, yo entreno bastante pibes de 18, 19 años. En lo que es empuje siempre van a morir. Lo único, las técnicas capaz son medio dudosas, pero bueno, eso claramente se corrige con un par de toquecitos y alinear mano, codo, sí, hombro 45, etcétera, sí. O sea, se puede modificar literalmente sesión a sesión. No, no es un problema. Sí, sí, ahí estamos viendo también. Yo creo que los dos, o sea, son dos variables que son opuestas, en donde si sube una, lamentablemente baja la otra. Es muy difícil subir las dos, sostenerlo en el tiempo y no morir en el camino. Em, entonces, creo que la gente por no saber entrenar intenso, primero no saber qué significa entrenar intenso, no empujarse a seguir progresando y demás, termina incurriendo en el error de decir, bueno, quiero meter más y más y más porque no estoy progresando. Y obviamente seguir aumentando el volumen, sigue yendo cada vez más en contra de entrenar duro y después ya empiezan a aparecer molestias y demás. Pero sí, Claro. el error es que falta intensidad y uno busca compensarlo con el volumen y tendría que ser al revés. Yo quiero- Sí, Bueno, el mayor error también que veo mucho, que muchos toman lo que es intensidad en vez de tomarlo como la, la cercanía al fallo, lo toman como el cansancio que tienen o cortar los descansos. Eso es un error, bueno, lo ves más que en internet, lo ven, ¿no? no, algo. O en gente que entrena de dudosa procedencia, pero sí, se ve eso de que dicen, no, ahora estoy entrenando más intenso y cortan los descansos en vez de aumentar los pesos, aumentar el rendimiento, que es lo que te va a ese plus a la hora de entrenar mejor y mejorar, no, cortan los descansos, ¿viste? En vez de pasan 2 minutos y medio, 1 minuto y no tiene ningún tipo de sentido. Como si fuera, como si se estuvieran preparando para correr en vez de para entrenar pesas, entonces no, no me parece. La verdad. Sin dudas. claro, sí. Crean otro tipo de estrés como fisiológico, más que de otra. Yo voy a sumar otro error o otra solución errónea a esto de entrenar con mala intensidad y que por eso uno se estanca y no ve resultados, que es también la búsqueda constante de nuevos ejercicios, del ejercicio perfecto, de cambiar la rutina y de no mantener la consistencia en el tiempo. Eh, ya ha pasado, me ha pasado a mí como atleta, desde antes de meterme de lleno en todo esto, en mis inicios, de mantener un poco 3 4 5 semanas, 6 semanas, y ya empezar a cambiar ejercicio, ya empezar a cambiar método de entrenamiento, cambiar splits, Mm. un día hacer, no sé, push-pull legs repetido, después empezar a hacer, no sé, híbrido, torso-pierna 5 veces. Son errores comunes en donde lo mismo, uno busca el ejercicio perfecto, busca el split perfecto para ver resultados y obviamente, un poco con el desconocimiento, esto de decir, bueno, aparece este estudio científico que dice que hay que entrenar más, trato de meter más serie. Aparece este estudio científico que dice que este ejercicio es mejor. Aparece Jeff Nippard y nos dice, este es el mejor ejercicio para la espalda. Y lo tenés que, bueno, y ya empezamos con esto. Está colgado en el techo con una polea, ¿viste? No, Entonces, no encajan. entonces esa búsqueda constante te frena un montón porque nunca te llegas a adaptar. Es más, yo en mis comienzos
cuando empecé a estudiar y a entrenar esto, antes de tener mucho más conocimiento, hacía una rutina, creo que era de Jeff Nippard, mirá lo que te digo, que él hacía powerlifting antes, que esa la mantuve casi un año y fue donde más progresé en mi etapa joven, pero justamente por mantener, es donde más fuerza gané, era orientada como al powerlifting básicos, que tenía O mucho sea, trabajo todo. lo primero, entonces hacía 4 o 5 ejercicios por sesión, nada más, mucho básico, buena serie para los básicos, o sea, poco ejercicio, pero buena cantidad de volumen, capaz que hacía 4 o 5 series a veces, de banca, hacía banca, dominada, remo, premilitar, nada, no mucho más. Eh, Además de que era newbie y tenía muchos gains, pero la consistencia y repetir y tratar de progresar hizo que levante casi 100 kilos en banca con una técnica bastante irregular, fea, pero 100 kilos. En el primer año o 2 años entrenando posta, llegué a tirar 160 pesos de peso muerto, 130, 140 de sentadilla, hasta ahí medio paralelo, o sea, gains buenos el tiempo que ya entrenando y demás, pero bueno, eh, también así después tuve una lesión fea por una sobreexigencia que tuve, además repetir patrones y demás, que entonces, bueno, eso puede pasar, ¿no? Pero esa búsqueda de la rutina perfecta es un error constante en donde uno tiene que apegarse a un plan y mantenerlo por lo menos Sí, las chicas 4 meses, por gimnasio, lo menos el plan, sin tocar nada de ejercicios y rutina. las chicas en 5 el meses, gimnasio 4 o 5 meses me parece como el tiempo mínimo, como para sacarle mucho jugo. 6 meses me parece bien, ya a partir de ahí podés rotar algunas cosas que no te gusten o si ya te aburre. Si sos recreativo, o sea, es importante que disfrutes lo que estás haciendo. Entonces, que rotes está bien 4, 5, 6 meses, pero si rotas constantemente te vas a frenar bastante. claro. Igual, Tener- y además, habla vos si querés, Flor. No, no, dale, sí, Creo que, versiones cortas. nada, que si, a ver, una cosa es que una persona que ya entiende conocimiento de biomecánica, entrenamiento y etcétera, se ponga a experimentar que una persona nueva. Yo, por ejemplo, en mi inicio llegué hasta hacer el press con discos de acá cerrado, ¿viste? Ese, pues si no tiene ningún tipo de lógica, pero al no entender de biomecánica, al no entender muchos conceptos de entrenamiento, etcétera, uno termina haciendo cosas que ve que ve de influencer fitness de por ahí, y eso para mí, cuando te estancás en ese punto de buscar siempre alrededor de ese punto, ¿viste? De querer buscarle la vuelta a algo que ya funciona, como por ejemplo dijo Emma recién, esa rutina de 4 o 5 ejercicios en sí, capaz no es especializada para X persona o algo, pero tiene lo básico, ¿entendés? Son ejercicios que funcionan, sí, que llevado a una determinada intensidad va a terminar mejorando. Claro, al final, si existe esa carga progresiva, que es algo que también hemos comentado muchas veces, vamos a estar metiendo carne, o sea, va a estar ocurriendo. Eso Claro. también es algo que yo me pasa constantemente con las chicas allá en el gimnasio, que realmente hablan de variar los ejercicios cuando llevamos poco tiempo. Y yo siempre les digo lo mismo, Y se se aburre. llama rutina. Es como uno sabe que se aburran rápido. Pero bueno, eso es normal cuando uno está en etapas, primeras Mm, etapas más principiantes. claro. Por ejemplo, yo estaba sacando la cuenta, llevamos 28 semanas nosotros con la misma rutina de prep. ¿Mm? Y como tiene que ser, porque en la prep no se cambia nada, salvo algún ejercicio Claro. puntual que pueda generar molestias, se puede ajustar un poco el volumen, pero nosotros, o sea, sería un grave error cambiar la rutina en plena prep, que encima no es una defi playera chill No, de 300 calorías, ni en pedo, es una rutina, una definición fuerte, sobre todo ahora cuando no tenés abajo del 10% de grasa, está en rojo, en donde mm, cambiar algo, o sea, de más, puede ser bastante peligroso el error. sí. Ya hablando, bueno, y retomando más errores, estaba pensando que otros errores relativos al entrenamiento se pueden ver. Un error menor, pero que igual no deja de ser, es también, por ejemplo, el no uso de ciertos implementos de entrenamiento que a veces pueden marcar mucho la diferencia. Por ejemplo, yo cuando empecé a entrenar espalda, de verdad,
empecé a ocupar amarras, empecé a ocupar los famosos straps también que se le llama, y que la verdad es que sin ese tipo de implementos me costaba mucho, mucho alcanzar los grados de esfuerzo. No hay manera de entrenar bien la espalda sin eso. No hay, Mm. no hay manera de que vos Y tengas una guía buena porque no tenés manera de usar el. y hay chicos que realmente no comienzan usándolo o no se convencen de ocuparlo y realmente son fundamentales, fundamentales. Es que también está como ese dicho de, no, que la fuerza del agarre sirve un Mm. montón. Y No, es como que no, no, el que usa... Sí, sí. Sí, cuando uno va a una dorsalera no quiere trabajar el agarre, para eso me voy a otro lado. ¿Me entendés? Yo en la dorsalera quiero trabajar el dorsal y a morir. Pum. Mm. hay un punto en la vida de una persona cuando se va haciendo intermedio y que ya se empieza a preocupar por los gains, en donde empieza a mirar también la nutrición. Lo que primero mire la gente es un poco la calidad de los alimentos, empezar a dejar procesados. eh, Alcohol. Hay las dos cosas más primeras, en donde son más principiantes que intermedio, son que empezás a hacer como más limpio, un poquito de verdura, menos procesado y demás, y que empezás a ingerir proteína en casi todas tus comidas, te empezás a preocupar por eso, a que tengan algo de proteína. Esos son como los primeros pasos de alguien que cuando estás avanzando en su camino de principiante, pero que todos los intermedios ya lo tienen, o sea, que haya proteína y que no sea una porquería tu dieta. Pero ¿qué otros errores en la nutrición hacen que vos realmente no estés avanzando como corresponde? Primero que todo, las creencias. Vamos a arrancar con el punto más fundamental que los carbohidratos engordan, los carbohidratos son malos, esto te hace mal, esto te hace bien. Intentan buscar siempre como lo micro en vez de lo macro. No sé si me explico bien, pero en vez de, a ver, De minucia. La sí, esperanza. sí, sí, buscan como el suplemento o la comida mágica que suba la testosterona en vez de hacer un plan alimenticio que se adapte a las comidas que vos haces normalmente en tu casa, que te gusten, ¿sí? Y que tenga aporte una buena cantidad de energía. Como en este caso, esa creencia de los carbohidratos, lo que más hace, o sea, va totalmente en contra del entrenamiento de fuerza y del gimnasio y de la hipertrofia. Entonces, ese es el mayor, yo por lo menos en lo personal, siempre que te empiezo a trabajar con alguien, siempre tengo ese problema de, che, igual me parece una banda de carbohidratos, siempre me dicen eso. Sí, sí, sí. O me dicen, estoy comiendo más. O sea, tipo, quieren bajar de peso y no pueden. Y me dicen, estoy comiendo más que antes. Está bien. Sí, y baja de peso. Y Sí, sí. funciona. Mm. Entonces, Ujú. hay un montón de cosas ahí dando vueltas. Y a ver, el otro tema también, y que es algo que más para intermedios, la verdad, es el tema de la monitorización del peso, que es algo súper, súper importante y que se pasa por alto, porque muchas veces se puede como decir así como que es algo obsesivo o lo que sea, pero de alguna otra forma, si tú no estás midiendo ciertas variables, es muy difícil que puedas estar seguro de que están mejorando o de que están yendo en la dirección que a ti te interesa. Pasa lo mismo con el entrenamiento, esto de no saber si que empezás a cambiar, pero porque realmente no estás monitorizando lo importante. Entonces, no Exactamente. sabes si está progresando, si funciona, si no funciona. Y a Por veces qué pasa. el peso como herramienta principal? El peso, bueno, principalmente o sea, el peso y las kilocalorías, o sea, ambas cosas. Pero el peso, la verdad es que nos ayuda mucho, bueno, sobre todo en una definición, sobre todo en un proceso de definición, porque evidentemente con eso nos aseguramos que las calorías que estamos consumiendo están teniendo el efecto que nos interesa. Pero además por los ritmos, o sea, evidentemente no quiero bajar demasiado rápido, no quiero bajar demasiado lento, Igual tengo es que estar muy raro, asegurado. hay emoción muy rápido, si no sabe, o si Sí, sí, es muy raro, Al pero revés te diría. o sea, el error sería si dejan de comer un montón, pero, o sea, que es que a veces pasa que se aceleran y, por ejemplo, asumen ciertas cosas. A mí me pasó en mi primera definición, me pasó un poco que yo ahora, viendo lo que como ahora, un poco así, me doy cuenta de que quizás fue un poco mucho. En ese momento, partí mi definición con 2.200 calorías y es lo que estoy comiendo ahora. Entonces, realmente me pasé mucha hambre como inmediatamente. O sea, como que estaba en un punto graso completamente normal
y fueron 8 semanas que lo extendí y fueron difíciles, la verdad, esa primera vez. Y fue porque, claro, de una vez hice un recorte como de 1000 calorías, así, pero porque no tenía idea tampoco cuánto era mi requerimiento. Igual, O sea, yo dije, quiero hacer un disclaimer ahí, que más allá de las 2000 calorías, hacer dieta es una habilidad. O sea, uno aprende a hacer dieta y aprende recursos y estrategias y demás. Entonces, no es lo mismo hacer el recorte de 1000 calorías cuando no sabes manejar el timing de las comidas, cuando no sabes elegir alimentos saciantes, cuando no sabes estrategias para manejar, controlar tu ambiente y controlar la ansiedad, bien. Y sobre todo cuando tampoco sabes cómo avanzar y cuál es tu objetivo, porque también eso te ayuda a empujarte cuando vas a decir, bueno, yo quiero llegar hasta acá, a este porcentaje de grasa, bueno, me aguanto porque me faltan 3 4 semanas. Entonces, cuando no tenés todas esas herramientas, ese recorte de 1000 calorías se siente horrible. En cambio, cuando tienes todas esas estrategias manejadas de mejor manera y, y sabes hacerlo, es probable que no lo sufras o no lo sufras de esa manera. Entonces, pero de todas formas, si hubiese monitoreado el peso, por ejemplo, de manera adecuada, digámoslo así, y no pesándome una vez cuando se me ocurre o cuando se me cante, eh, habría sabido que quizá el déficit era muy grande. Y yo en el momento no lo sabía porque no estaba siendo paciente. Entonces, son errores que pueden llegar a pasar y bueno, durante el volumen también, porque al final el error más común en volumen es taparse demasiado rápido y si tú monitorizas el peso, también te aseguras que vas en la dirección que quieres, que es un superávit leve, pero que no sea demasiado rápido. Entonces, eso te ayuda un montón. Yo, por ejemplo, en volúmenes anteriores también me pasaba que subía volando, por ejemplo, de los 80 a los 85 kilos, que en ese tiempo era, pensar que ahora pesó 79, pero en ese tiempo partía mis volúmenes en 80 kilos. Y, y claro, llegaba rápidamente a 85, pero después nunca más seguí subiendo. Y era porque no contaba las calorías, no sabía cuánto estaba comiendo, no sabía cuánto necesitaba para comer. Hacía estimaciones al ojo, como se dice, de las calorías que más o menos necesitaba. Trataba de exceder un poco mi apetito y ya. Y todos esos son errores que evidentemente son muy comunes porque piensan, todos tenemos el ego un poco alto al principio cuando comenzamos, mientras menos sabemos, más pensamos que sabemos. Y, efecto y- Dunning-Kruger. entonces pensamos de que no, sí, yo creo que lo puedo estimar al ojo, si total es solo un poco de superávit, etcétera. Y nos creemos este cuento de que si no tenemos apetito estamos en superávit. Entonces, em, al final, medir las variables, en este caso el peso corporal, y las kilocalorías ingeridas ayudan un montón. Evidentemente los macronutrientes también. Como dice Facu, el carbohidrato es súper importante para mantener el rendimiento del entrenamiento alto y también porque su tasa de conversión directa, digámoslo así, de si tú tienes un excedente de calorías en tu dieta que proviene de carbohidratos, bien, pero si proviene ese excedente de calorías completamente de grasa, evidentemente no tan bien, porque no va a tener un efecto directo sobre tu rendimiento del gimnasio y probablemente su tasa de conversión a tejido adiposo probablemente sea un poquito más alto. Entonces, también ahí como que es como que es importante cuál es la composición de los macros, pero yo diría que estas dos variables son como las más importantes. Saber medir estas cosas y hacerlo con cabeza. Sin dudas, sin dudas. Macros creo que es el error más común. O sea, en donde la gente falla principalmente. Después, en el uso de la balanza o alguna herramienta para medir, o sea, eso, confirma de que no saben si están avanzando o no y se rebuscan. Pero eso, la gente no sabe plantearlos, no sabe cuánto comer. Y en caso de que lo hagan porque hicieron la fórmula y demás, después no saben cómo avanzar y cómo ir ajustando, que ahí es donde entra un poco la balanza. Me ha pasado de tener llamadas con clientes, con gente que quiere sumarse conmigo y cuando le pregunto qué están haciendo, saben cuántos macros ya hicieron, pero avanzaron un poco y se estancaron. Entonces no saben si seguir, si estaban avanzando o no y demás. Entonces ahí es donde viene la parte de monitorización y ajuste. Es un poco más fino, ahí ya hay que saber, ya tienen bastante más herramientas y conocimiento. Pero esto que decís vos, cuánta proteína, cuántos carbohidratos, cuántas calorías, qué hacer cuando te estancás, si subir o bajar, qué ritmo, súper importante y es algo que, fundamental sacarle jugo y aprender a manejarlo para tener resultados, porque si no te va a pasar eso de estancarte rápidamente.
La nutrición potencia mucho el entrenamiento y la construcción del físico, la construcción muscular. Si vos no le das al cuerpo lo que necesita, te podés matar entrenando y una vez que pases esos gains de novato, no vas a progresar. Y algo también muy importante es pesar la comida. O sea, no es solo saber qué tengo que comer, cuánto tengo que comer. Pues yo también cometí este error en una definición para una playa. Hice un minicat con 1500 calorías, que no es nada. Lo que Y yo, ahora igual. lo que estoy comiendo ahora. Pero yo en ese momento decía, no, yo estaba comiendo 1500 calorías. Y yo me acuerdo que comía muy bien para comer 1500 calorías. O sea, en el sentido de que capaz uno come fideos y la nota en su aplicación como un plato o una porción. Y capaz está comiendo el doble, ¿me entendés? O sea, no saben contabilizar la cantidad de comida que están comiendo. Por eso es muy importante pesar. Al igual que pesar un poco o medir los aceites, que eso ahí es como debe ser uno de los mayores errores de la gente que come ensalada, que están metiendo más calorías en aceite que en los fideos que me estoy clavando. Entonces no encaja. Sin dudas. Sí, sí, ahí yo creo que eso, los errores más comunes, uno cuando empieza, entonces tenés la conciencia de comer comida más limpia, no tan procesada y de incorporar proteína, pero necesitas, pasado un tiempo, controlar los macronutrientes y las calorías que necesitas, tener un buen aporte de carbohidratos, fundamentalmente para potenciar el entreno es la herramienta más importante. Los carbohidratos soportean directamente ese entrenamiento y en déficit es importante el entrenamiento para mantener músculo, en volumen para construirlo, o sea, siempre es importante el entrenamiento. Entonces la gente no sabe calcular sus macros y si los calculan es a grosso modo. Después, cuando avanzan y se estancan nuevamente, no saben cómo ajustar porque no saben a qué ritmo progresar, si están ganando peso bien, si se están apurando, si están ganando mucha grasa, etcétera. Lo mismo para bajar. A veces bajan un poco, cortan la DEFI, pero todavía hay un montón para bajar, pasando un 20 a un 15%, o peor, de un 25 a un 20%. Pues falta un montón todavía. Entonces, todo eso hace mucho para que vos maximices los resultados. Y por último, un poco el último error grave sería, o que estanca a muchas personas, el hecho de la recuperación y el descanso, los días off, y bueno, no darle importancia al sueño. Quien, Sí, el tema de los días off es algo bastante importante igual, porque también así como hablábamos al principio de que la gente puede caer en esto de más volumen, más series semanales, siempre va a ser mejor, etcétera, buscando ese máximo volumen recuperable, también caen en entrenar 7 veces a la semana o 6 veces a la semana, pensando que es mejor. yo lo he pasado, 6 veces más. Sí. Entonces pasa eso, que piensan que entrenar más días a la semana es más efectivo que cuando realmente si se clavan 3 días a la semana, pero son a intensidades altas y a morir y con buena técnica y tal, quizás avanzan mucho más. Entonces, al final es eso, es la calidad del entrenamiento lo que importa. Al principio, sobre todo, porque pasa Es que, mejor. Yo tuve claro, ciclos que han marcado un montón con 3 días y después de un año y medio hemos hecho 4 días. Así que nunca más es mejor si no se mira la calidad. mejor es mejor y punto. Claro, sí, sí. Tema Es que, sueño también creo que hay un punto ahí. No sé si Facu querés aportar algo. Sí. no, tranqui, avancemos. No, tema sueño, esto de Estás con la remera de... Ah, mira. la remera, la remera del team. Pero bueno, no quiero hacer muchos spoilers. O sea, ya 10 días para entender. Después solamente se puede grabar con esta remera puesta. Si no, no se puede grabar más. Tema de sueño, Bueno, importante la consistencia. De dormir a la misma hora y levantarse a la misma hora, eso está totalmente infravalorado, muy infravalorado. Tener una rutina de sueño, tener una lógica para dormir y levantarse, dormir 6 horas y media, 7 horas por lo menos, descansar profundo, no usar el teléfono, o sea, dormir es la herramienta que hace que se culminen todos los procesos que se inician con el entrenamiento. En el entrenamiento uno desgasta, rompe y comienza una cascada de mecanismos
para crecer que se terminan siempre en el sueño profundo es donde se terminan de reparar y progresar, y que si uno no soportea todos esos procesos con un buen descanso, no, Mm, no va a haber buenos games. no pasa. No, Ujú. no, totalmente, totalmente. Ojo que igual hay gente que también está muy limitada con tema sueño y, o sea, se puede progresar igual hasta durmiendo. El Fran le toda la mano. Ah, pero se puede progresar igual durmiendo medianamente mal, pero claramente para optimizar todo lo que nosotros hacemos y el esfuerzo que estamos dedicando al gimnasio, entrenamiento, nutrición, etcétera, es clave un buen descanso. Siendo. Que no solo el tiempo, no solo es dormir 9 horas y te levantas 6 veces al baño en esas 9 horas, te levantas, mira el celu, que hace esto, lo otro, es la calidad también. O sea, verdaderamente el apoyar la cabeza en la almohada y desmayarse como a grosso Oh, modo. totalmente. De hecho, yo ahí puedo decir algo respecto, me siento bastante identificado, en donde, bueno, afortunadamente ahora duermo un poco mejor de quizás lo que dormía al principio de la prep. Contextualización, bueno, lo he dicho hartas veces, quizá la gente que escucha el podcast del principio lo va a saber, pero para los nuevos, tengo un hijo pequeño de 1 año 8 meses y que, bueno, cuando arrancamos la prep tenía 1 año 4 meses aproximadamente y dormía terrible. Bueno, sigue durmiendo mal, la verdad, siguen habiendo noches malas, pero por lo menos son menos noches malas que antes, que eran prácticamente todas. Y en promedio dormíamos entre 4 horas y media y 5 horas y media con mi esposa. Ambos dormíamos muy mal, evidentemente por el temas complicados de la lactancia. Ella dormía un poco peor que yo incluso, muchas veces. Y claro, ahí de repente uno va barajando opciones, va viendo qué tenemos al alcance para poder en el fondo ir haciendo pequeñas mejoras que te puedan guiar. Y noté con estos relojes inteligentes, que la verdad es que algo de utilidad tienen, aparte de contar pasos, es que te monitorean un poquito la calidad del sueño. Entonces, algo que noté con esto, que te mide un poquito la cantidad de sueño que tienes de sueño profundo, digamos que es el más reparador, y que es donde no sueñas, ojo, ese tema del uso de melatonina. Porque claro, yo decía, ¿para qué voy a usar melatonina si igual me despierto la noche? O sea, no tiene mucho sentido. Pero sí lo tenía, porque cuando usaba melatonina, el reloj me marcaba mucho más horas o tiempo de sueño profundo que cuando no la marcaba. Probablemente porque ingresaba al sueño profundo un poco más rápido, ¿vale? Y eso realmente es algo que valoré mucho y empecé a sentirlo. Empecé a sentir porque realmente, bueno, evidentemente no es instantáneo, porque no es como un, no sé, algo tan instantáneo, No es un preentreno. pero después, claro, pero después de 5, 6, 7 días empecé a notar que realmente algo mejor andaba. Algo mejor andaba, quizás hasta en el rendimiento lo pude haber notado. Y lo otro es el tema de la cafeína, tratar de reducirla. O sea, si quiere alguien que toma mucho café, pasada las 3, 4 de la tarde quizás no es buena idea. También eso te va a involucrar mucho en la calidad del sueño y bueno, y el uso de pantallas que ya lo mencionaron acá. Yo soy de esos que son muy receptibles a la cafeína y me doy cuenta al toque cuando tomo 2 o 3 cafés al día o cuando tomo mate, que esto es algo muy importante, la gente no contabiliza el mate y, no, o sea, yo en lo personal soy muy receptible, los días que tomo mate estoy muy, o sea, no me puedo dormir tan fácil, o sea, es muy Mm. complicado. Oye, Normalmente duermo bien, pero y cuando metes el cafecito a las 3 4 de la tarde, llegando a entrenar o algo así, a la noche no, Es que me no. cuesta horrores. Sí, 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 sí. y chicos, si están en preparación, va a ser peor. Porque quizás muchos de los que están escuchando ahora dicen, no, a mí no me hace nada, bla, 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 pero yo también era así. Yo también en preparación, sin estar en preparación, digamos, en volumen, el cuerpo no tiene estrés fisiológico, el cortisol está a niveles más bajos en general. Pero cuando estás en este estado fisiológico, un poquito más de alerta, un poquito más de supervivencia, un poquito más estresado, todos estos elementos que elevan naturalmente el cortisol, como todos estos derivados como el mate, el café, etcétera, generan respuestas un poquito más exageradas. Entonces hay que tenerlo en consideración si es que van a empezar una prep o Mm, están durante una prep. exacto. Así que bueno, hicimos un lindo repaso de todos los errores que uno comete en su transición de principiante a intermedio y en su crecimiento como estaría intermedio,
como atleta y usuario de gimnasio y como atleta de culturismo natural. Y que bueno, a medida que uno los va solucionando es donde uno empieza a subir el nivel de su físico, la masa muscular y ya va muy por encima de la media. Pero en esos errores es donde la mayoría se queda, la mayoría que dura 3, 4, 5 años y que le sigue metiendo, queda ahí hasta que no lo solucione y generalmente lo soluciona cuando se pone en manos de alguien que tiene las herramientas para poder ayudarlo y no intenta solucionarlo solo porque obviamente si se dedica a otra cosa no va a poder hacer. Así que bueno, espero que les haya ayudado a los oyentes de aquel lado. No se olviden de apoyarnos a través de compartir, comentar sobre todo en YouTube, darnos like, porque esa es la manera de, desde su lado, aportar este granito de arena para el culturismo natural. Nosotros vamos a seguir grabando y apoyando también este movimiento, e informando y divulgando todo lo que se pueda. Así que bueno, gracias por quedarse del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio.